Adriana Filioto es psicóloga, peritografóloga y tiene formación en psicomotricidad. Asimismo, es investigadora de apoyo en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y participa activamente en investigaciones realizadas en otros hospitales del país. Hasta 2016 presidió la Asociación de Grafólogos Oficiales de la República Argentina y destaca en su labor por coordinar talleres de reeducación de la escritura para enfermos de Parkinson en varios hospitales. Una labor en la que es ampliamente reconocida y que le ha llevado a ser una especialista en la materia. Asimismo, subrayamos de ella su capacidad de innovación para integrar el trabajo casi artesanal que realiza como grafóloga con la tecnología. Y en este sentido, ha desarrollado un programa de captura, medición y cotejo de variables biométricas en la escritura, un tema del que hablaremos con ella a continuación en esta charla. Finalmente, destacamos su participación en congresos en todo el mundo y su colaboración en investigaciones y estudios que permiten que la grafología y su terapéutica adquiera un reconocido prestigio. Damos la bienvenida a Adriana Filioto. Bueno, pues de nuevo, bienvenida Adriana, un placer tenerte aquí en este microespacio que hemos generado online para conocernos, los grafólogos de todo el mundo, y para conocer qué se está haciendo en otras partes. Y un poco también con ese afán y ese objetivo de evolucionar y mejorar la grafología en todo el mundo. Entonces, con este objetivo estamos aquí. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes para todos. Y bueno, el placer es mío y desde ya te agradezco la invitación, un honor poder estar con vos compartiendo este espacio que es tan importante. El objetivo que vos estás desarrollando realmente es nos hace falta, así que te lo agradezco. Muy bien, pues si quieres entramos en materia y una de tus características ha sido tu contribución, la que has hecho de incluir la tecnología en el estudio de la escritura. Creo que esto es un valor destacable en ti, ¿no? El sistema creo que se llama eGraphene Plus y me gustaría un poco que nos pusieras en antecedentes el cómo surgió esta idea, cómo empezó y un poco los resultados, porque yo creo que esto es un poco en donde estás ahora inmersa y es un poco la actividad principal. Cuéntanoslo. Sí, mira, surgió realmente de casualidad, porque siempre fui un poco curiosa de las redes, de googlear temas nuevos para estar informada con lo último. Y esto fue en el año 2000, hace más de 20 años, más de 20. Y me encuentro con un soft, un demo de un soft que se llamaba Calligraph, que creo que, no sé, ha hecho más. Lo hacía Vicente Macías Túnez, que era de Zibdo, pero yo no lo conocía, no tenía ni idea. Veo un demo del soft, me encantó porque a pesar de ser muy rudimentario todavía, lo que hacía era medir la presión de un escrito, obviamente. Se capturaba mediante una tableta informática el escrito, y medía, lo que más me llamó la atención es que medía la presión, lo pasaba a una escala nominal, no lo daba en cifras, en grados numéricos, pero decía leve, suave, moderada, etcétera, en 8 grados, fuerte, muy fuerte. Y emitía un gráfico de presión, medía la velocidad y medía los enlaces inmateriales, o sea, la trayectoria aérea del trazado de la escritura. Y a mí me pareció una cosa fabulosa. Después, trabajando en hospitales, veo que en medicina hay otros soft similares, no para documentoscopía, sí para medicina, pero que se medían esas variables desde tiempo antes. Pero bueno, yo me apasiono con Calligraph, lo empiezo a comprar a España, lo empiezo a utilizar en mi trabajo cotidiano, porque yo no tenía ninguna herramienta que midiera principalmente esas 3 variables.
De modo que se me hizo desde el 2000 imprescindible incluirlo en lógica. Yo es el día de hoy que tomo una batería en papel, o sea, tradicionalmente, como trabajamos tradicionalmente, Sí. y una batería informática. O sea, yo me manejo con las dos baterías desde aquella época. Y cada vez se me vuelve más imprescindible, porque cuando me faltan esos datos tan importantes, sinceramente los extraño, me faltan. Para mí no era una herramienta informática, para mí era, el acento no estaba en lo informático, era una herramienta más que medía variables que yo no tenía otra manera de medirlas. Si fuera informática o no informática, ahí no estaba la cosa. Y siempre los instrumentos de medición de cualquier tipo me gustaron, me interesaron, porque creo que son los que evitan las proyecciones del grafólogo sobre nosotros mismos. Hacemos proyecciones. Me ha pasado de ver una letra, considerarla mediana, y cuando la voy a medir resulta que no es mediana, es grande, y yo la veo mediana por alguna proyección subjetiva de mi parte. Sí, te decía que me interesan este tipo de instrumentos, no por ser informáticos en sí, sino por medición que aportan datos sobre variables de la escritura que no podemos medir de otra manera. Entonces, sea informático o no sea informático, es un instrumento de medición. Y los instrumentos de medición son interesantes en sí, que aportan sobre la escritura, pero además porque controlan la subjetividad del grafólogo. Pasa a veces que me ha pasado a mí ver una escritura, considerar que es mediana, y cuando procedo a medirlo no es mediana, es grande, y yo la veo mediana, o sea que es inevitable que uno proyecte, más o menos que uno proyecte sobre el escrito. Sí, te iba a decir que tú, que estás muy puesta en todo lo que es tecnología aplicada a la medición de escrituras, etcétera, ¿crees que hay muchos trabajos al respecto? ¿Crees que hay muchos sistemas tecnológicos ya o no? ¿O esto sigue siendo muy pequeño, muy corto, muy...? No, hay muchísimos, ¿Hay muchísimos. mucho? Vale. Yo te decía que yo te decía que en el 2000 descubro a este sistema Calligraph, que comprar a Vicente Macías en España y a utilizar. Pero cuando ingreso al hospital de clínicas y empiezo a leer papers de medicina, o sea, investigaciones sobre escritura hechas por médicos. O sea, los médicos son grafólogos cuando investigan este síntoma gráfico. Y la medicina utiliza softs de este tipo, digamos, con una gráfica medible para la medicina que para la documentoscopía, obviamente, pero son soft informáticos exactamente iguales, miden las mismas variables, y la medicina los usa desde la década del 80, cuanto menos. O sea, todos los papers, el 90% de los papers que hay sobre escritura están medidos con soft informáticos, o sea que es algo de larga data. Sí, pienso que aquí en España, por ejemplo, para todos los peritos calígrafos, todo lo que es aportar experiencia y desvelar si un documento es o no certero y tiene o no, esto se necesitan máquinas, y cada día hay una especialización más en ese sentido tecnológico para ayudar a todos los peritos calígrafos, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de la grafología, por ejemplo, tú has dicho que sí, en hospitales se utiliza, pero vamos, yo no tengo aquí en Valencia en concreto tanto conocimiento de que esto se aplique. No se aplica la grafología, menos la instrumentación para ayudar a ese... A expresar, ¿no?, esa definición, ese diagnóstico. Sí. Vos sabés que te decía que los médicos son grafólogos porque lamentablemente en el mundo
no estamos incluidos en las investigaciones sobre escritura. Ya. Y yo creo que en Argentina somos pioneros un poquito. Se ha hecho una investigación sobre reeducación de la escritura que se indexó en la Biblioteca Biomédica de Estados Unidos, que la hicimos en el Hospital de Clínicas cuando yo empiezo con reeducación de la escritura. Y bueno, y el año pasado hemos investigado sobre micrografía y letra de imprenta, en fin, que te lo comentaré luego si sale el tema. Pero te decía que los grafólogos no estamos incluidos. Los médicos hacen las investigaciones sobre escritura porque la ven como un síntoma más, luego se especializan en ella, y cuando incluyen algún otro profesional más allegado al objeto de estudio nuestro, incluyen a terapistas ocupacionales. Es decir, que los grafólogos figuramos muy poco, en contadas investigaciones. Y hay muy pocos papers en español. Bueno, en español, realizados en países de habla hispana, a eso me refiero. Todos los papers son en inglés. Todas las investigaciones se indexan en la Biblioteca Biomédica de Estados Unidos en inglés. O sea que en español no vas a encontrar. Ahí está toda la investigación. Entrás a la biblioteca solo con hacer un clic, y yo lo digo siempre, los grafólogos tenemos donde encontrar todas las investigaciones, sobre todo en grafopatología, y vos haces un clic hoy, pones handwriting and en el buscador, y salen 4.000, 5.000 papers. O sea, no es poco lo que se investiga, solo que nosotros no buscamos allí. No sabemos buscar en esa biblioteca, que es lo más fácil que hay. La mayoría de los artículos son gratis. Cuando no son gratis tienen el abstract. Digamos que es una mina de oro para nosotros y bueno, todavía no está muy explorada. Sí, pero eso da a entender efectivamente que se hacen investigaciones, pero se guardan en inglés, con lo cual no quiere decir a lo mejor que no se hagan investigaciones en Argentina dentro del sector, ¿no? Claro, por eso te digo, la investigación que yo hice en el Hospital de Clínicas con el equipo médico, obviamente, ¿no? Pero la investigación es grafológica, porque se mide la evolución de la escritura luego de hacer reeducación de la escritura. Los médicos siempre intervienen porque tienen que hacer el diagnóstico, valorar la enfermedad, el grado, el estadio de la enfermedad cuando el paciente comienza, qué medicaciones tomando, que la medicación se mantenga estable durante el periodo de reeducación. O sea que el médico tiene una parte para cubrir. Y yo cubrí la parte grafológica. Eso se escribe, bueno, por ejemplo, el artículo que lo escribe una médica, especialistas en escribir artículos científicos, no cualquiera escribe un artículo científico. Esta médica del equipo lo escribió directamente en inglés, porque ya escriben directamente en inglés, porque el inglés es el idioma de la ciencia hoy en día. Entonces todo se publica en inglés, se haga en Turquía, en España, en Colombia, en Francia. Los papers se publican en inglés. ¿Sí? Luego cada uno, además con la facilidad de Google hoy, lo traducís instantáneamente a tu idioma. Sí, eso es una suerte hoy en día, que tenemos la posibilidad de poder entendernos. No tan perfecto. Bueno, pero claro, bien. Claro, no tan... Pero bien. Pero se ha perfeccionado mucho el tema de la traducción automática, se ha perfeccionado. Sí, lo ideal es saber inglés. Al que se dedica a la ciencia, lo ideal sería saber inglés, pero no todos tienen esa suerte. Yo no la tengo. Sí, eso es lo que pasa. De todas maneras, creo que ahora con el tema de la voz, dentro de nada ya podremos hablar en un idioma y a la persona que nos está escuchando lo recibirá en el suyo nativo, con lo cual... Sí, ya existe.
Sí, existe la sí, aplicación. sí. Ya Bueno, existe. mira, estábamos comentando todo el trabajo que tú has estado haciendo en los hospitales y en un tema en concreto tú eres muy reconocida, que es el tema de las enfermedades de Parkinson, ¿no? En grafología infantil y en juvenil. Un poco saber de ti, ¿no? ¿Qué te condujo a esa especialización y qué resultados? Porque sé que son muy buenos, de hecho tendrás investigaciones publicadas al respecto, pero en fin, cuéntanos un poco cómo fue eso, esa especialidad que has. El grafología infantil fue lo que más me gustó cuando empecé a formarme. Y sobre todo en mi país no se conocía la obra de Ajuriaguerra. Ajá. Y entonces yo estudiaba grafología infantil y me parecía que faltaban parámetros de las edades justamente de esa etapa. O sea, se evaluaba la escritura infantil con los módulos de la escritura del adulto y se nos decía que teníamos que ser flexibles con los módulos. Y yo me preguntaba por qué había que ser flexibles y por qué no se medía cómo escribía un niño de 6 años, un niño de 7, un niño de 8, y obteníamos los módulos igual que teníamos los módulos del adulto. Bueno, leyendo, yo hablo un poco italiano, leo un poco italiano, empecé a comprarme bibliografía italiana, y ahí descubro que existe Ajuriaguerra, un poco atrasada yo, pero en fin, por suerte lo descubro. Me hago de la escritura del niño, que es la obra de él, y ahí descubro Oro en polvo. Digo, bueno, esto era lo que yo me daba cuenta que faltaba. Y me interesó, bueno, me apasionó, y me apasionó también porque uno puede ver, sabiendo grafología infantil, dónde, en qué puntos queda anclado un adulto cuando tiene esos rasgos infantiles en su escritura y Ujú. adulta. Es como que veo la película de su vida sabiendo grafología infantil. No, no son compartimentos estancos, grafología. Mucha gente dice, no, a mí la grafología infantil no me gusta. A mí me gusta en sí misma, porque la escritura del niño es muy transparente, muy transparente. Y me gusta porque, ya te digo, me muestra la vida entera de ese adulto, cómo ese adulto llegó hasta hoy conservando aquellos rasgos infantiles. Así que bueno, siempre me gustó, comencé a hacer, una cosa te lleva a la otra, comencé a hacer reeducación de la escritura infantil, y así llego, poco por casualidad también, a reeducación de la escritura en Parkinson. Cuando me quieren tomar para esa tarea, digo, no, yo de esto no sé nada, porque es verdad, tenés que saber cuáles son, cuál es el impacto de la enfermedad, el Parkinson en ese caso, en la escritura, cuáles son las causas para saber cómo operar sobre esos Ujú. síntomas gráficos y poder compensarlos o rehabilitarlos, en fin. Así que me pongo a estudiar ese tema, por suerte en el hospital mismo, junto al jefe del servicio en ese momento. Yo estaba viendo pacientes todo el tiempo, tomando muestras de escritura, y empecé a leer estos famosos papers que te digo. Ahí es donde caigo que hay otro mundo para la grafología que yo no había descubierto. Lo descubro ahí. En un año consideré que estaba para poner el taller, lo hicimos y luego medimos los resultados, que fueron los que te comenté que se publicaron en la biblioteca esta biomédica. Y bueno, por suerte es un hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires, el Clínicas, y se investiga, digamos. Uno de los requisitos para estar ahí es que uno esté dispuesto a investigar, y a mí me gusta hacerlo. ¿Qué fue el, Investigamos el... sí, no, qué fue lo que investigué? ¿Qué fue lo que encontraste? Es decir, en esas primeras investigaciones que tú o sea, te involucrabas, ¿qué fue? Bueno, haciendo determinado tipo de ejercicios en la rehabilitación, en la reeducación de la escritura, fundamentado en esos papers, o sea, los papers muestran otras investigaciones, obviamente, que dicen cómo impacta, por ejemplo, el color.
las aferencias de color en los movimientos del parkinsoniano, cómo impacta el ritmo, cómo impacta la carga atencional en la actividad, cómo impacta el uso de pautas de renglones, distintos tipos de renglones. Y paralelamente, o sea, yo tenía la oportunidad de aplicar todos esos conocimientos que quizá estaban, por ejemplo, el ritmo, estaba muy estudiado en la marcha, por ejemplo. Entonces yo veía qué estímulos aplicaban para que la marcha mejore, tomando a la marcha como un movimiento automático, y la escritura también es un movimiento automático. Entonces, una suerte de trasvasamiento de esos estímulos que se utilizaban para la marcha, el parpadeo, el secuenciar el movimiento de levantarse de una silla, o sea, cómo se fraccionaba el movimiento para que cada cosa le salga mejor al parkinsoniano, y lo trasvasaba a ejercicios de escritura. Creé técnicas en base a todos esos papers y los apliqué a la escritura, y cuando medimos los resultados vimos que la escritura había cambiado. La firma era más grande, la escritura era más grande, la presión se regularizaba, la dirección dejaba de ser tan ascendente por la hipertonía, en fin. Todas esas técnicas convertidas a la escritura daban resultados en la escritura. ¿Y en el, Así y en como el daban enfermo? resultados, ¿cómo? Y en el enfermo, resultados en la escritura y en el enfermo. Bueno, ese es todo un tema. Yo hago reeducación de la escritura, no reeducación De la de enfermedad. patología. Claro. Hay dos líneas que en Argentina se le llama grafoterapia, y que, digamos, pienso que la diferencia entre la grafoterapia y la reeducación de la escritura está en que la reeducación de la escritura opera sobre la escritura, y la grafoterapia opera sobre el paciente, sobre el enfermo. Yo no opero sobre el paciente, opero sobre la escritura. Pero, obviamente, el mejorar, el rehabilitar una de las funciones, como es la escritura, sin dudas hace que el paciente se sienta mejor. Claro. Pero mi objetivo es la escritura, y yo mido los resultados en la escritura. Cuando me recibí de psicóloga, en mi tesis, justamente quise ver cómo esa mejoría de la escritura, por suerte pude hacer mi tesis con un tema grafológico en psicología, cómo la reeducación de la escritura podía impactar en la autoestima y en la calidad de vida. Entonces hice reeducación en un grupo muy pequeño de pacientes, porque era para la tesis, eran 8 pacientes, repetí la experiencia de mi investigación. 8 pacientes, hice reeducación de la escritura, mejoró la escritura en 7 de los 8, y apliqué una escala de calidad de vida al inicio, y una escala de calidad de vida y de autoestima. Escalas baremadas, escalas científicas, al principio y al final. ¿Y qué pasó? La mejoría de la escritura impactó en la calidad de vida. Automáticamente la escala de calidad de vida mejoró. Y no así la de autoestima. ¿Qué pasa? La calidad de vida es una inferencia mía, obviamente, ¿no? La calidad de vida registra el impacto de manera inmediata, porque, por ejemplo, si la firma mejora, el paciente va al banco o va a hacer un trámite o va a la farmacia y le hacen firmar algo. Si la firma mejoró, él registra el beneficio instantáneamente. Porque firma y firma mejor. Entonces mejoró su calidad de vida instantáneamente. Pero no así la escala de
te decía de autoestima, no registró la mejoría, porque para mejorar la autoestima se requiere un tiempo, hay un cambio subjetivo, de elaboración subjetiva, que lleva un tiempo. No se registró instantáneamente cuando terminó el taller. Habría que hacer un estudio a más largo plazo para ver en qué momento la autoestima mejora. Claro. ¿Sí? Entonces, que cambie la escritura, que la firma era pequeña 2 meses atrás, 2 meses después es más grande, eso no significa que mejoró la autoestima. En cambio, en grafoterapia se considera eso. Agrandó la firma, mejoró su autoestima. Y no está medido. Ya. Claro, esto se tiene que comprobar científicamente que fuera así, pero obviamente no es así, o por lo menos esto sabemos que la reeducación o todos los intentos de grafoterapia requieren su tiempo y no todo se consigue, pero bueno, se puede conseguir. De hecho, cuando hay personas que tienen problemas con lo del calambre del escritor y todas estas cosas que repercute también Sí. en la vida, esto es como tú dices, se puede reeducar y luego quizá mejorar, pero no se puede hacer en 2 días ni sin estudios que avalen o que baremen todo Claro. esto. Esto está claro. Sí. Fíjate que en España, el Ministerio de Salud de España tiene una página web, creo que son 73 intervenciones que se consideran pseudociencias, y lamentablemente está incluida la grafoterapia como pseudociencia. Está considerada como un engaño, la página lo dice así. Y yo creo que las investigaciones en grafoterapia, te digo, no en reeducación de la escritura, porque ya te digo, reeducación de la escritura apunta a la escritura y se mide la escritura. Grafoterapia se mide cómo está el paciente, y es otra dirección. Y yo creo que ahí hay un área muy importante para investigar, que los colegas que hacen grafoterapia quizá lo hagan, y van a salir de esas páginas que prohíben la grafoterapia, porque se está comprobando cada vez más, y yo lo he comprobado, la influencia del efecto placebo. El efecto placebo realmente es efectivo en muchos casos, y yo creo que la grafoterapia trabaja con el efecto placebo, fundamentalmente. Y creo que las investigaciones de grafoterapia tienen que ir ahí por los resultados del efecto placebo, que son científicamente comprobados, y eso les va a dar un respaldo. En la página que te digo del Ministerio de Salud de España, pusieron a la grafoterapia como pseudociencia, y no recomendable obviamente, como un engaño, porque dice que no han encontrado un solo paper de esta biblioteca biomédica que te comentaba, no han encontrado un solo paper que la respalde. En Francia y hay yo mucho. Lo que veo leyendo es que por el lado de te decía, del placebo, ahí está la fundamentación, el efecto placebo. Bueno, pues ahí... lo decimos para todos aquellos que se animen, ¿no? Hombre, a ver, en España la grafología per se ya también está mal, pero sí que, por ejemplo, en Francia la grafoterapia, la grafología, la grafopatología, la selección de personal, etcétera, están muy, muy desarrollado, y ahí supongo que habrá muchas investigaciones al respecto. Pero bueno, cada país guarda todavía esa singularidad e idiosincrasia y nos cuesta mucho el trasvase de conocimiento de unos a otros y aunar, ¿no?, un objetivo. Sí. Vos sabés que en Argentina también no es fácil hablar de grafología en cualquier ámbito, no es tan conocida. Por suerte se está abriendo cada vez más, pero no sé qué será lo que sucede en España, pero a mí me pasa que lo que veo en Argentina, cuando genera rechazo la grafología, es porque se invaden terrenos, o sea, no están bien delimitadas las incumbencias, y se mezcla mucho con la psicología. Por ejemplo, cuando yo me recibo de psicóloga, siendo ya grafóloga, mis colegas decían, uy, qué bueno, ahora vas a poder hacer todo junto. Y yo digo, no, todo junto no, cada vez más separado.
O sea, yo cuando actúo como psicóloga soy psicóloga. Firmo los informes como psicóloga. Y cuando actúo como grafóloga soy grafóloga. Firmo como grafóloga. Y cuando utilizo ambas disciplinas en una reeducación, por ejemplo, me ha pasado. Yo también soy docente, soy maestra, tengo título docente. Me ha pasado en reeducaciones infantiles utilizar técnicas pedagógicas, psicológicas y grafológicas combinadas, pero tengo muy consciente qué es una, qué es la otra y qué es la otra. Cuando firmo mi informe, firmo con mis titulaciones. O sea, yo no hago una intervención como grafóloga analizando una técnica proyectiva. Y yo veo, hay casos que se analizan contenidos de técnicas psicológicas, gráficas, siendo grafólogos, no teniendo la habilitación. De todas maneras, ¿no piensas que de alguna manera se necesitan a todas? Quiero decir que cuando, por Sí, ejemplo, claro. trabajas como grafopatólogo, tienes que detectar enfermedades, un conocimiento mínimo de la medicina o de la enfermedad, etcétera, tienes que tener. Y al final, bueno, es mi experiencia. Yo creo que tú tienes que basarte en todo para poder dar un resultado mejor, ¿no? Claro, pero vos fíjate, para ponerte un caso bien extremo, ¿no? Vale. Después de tantos años de trabajar con enfermos de Parkinson, hay casos en los que yo veo el temblor clínicamente, veo de qué manera tiembla la mano, y depende, ¿no? O sea, imagínate que sin ser médica, apenas por la observación de estar continuamente en contacto con los pacientes, y entonces yo digo, uy, me parece por la forma de temblar que es un temblor esencial, o que es un temblor de actitud y no es un temblor de reposo. De tanto verlos, cualquier persona puede obtener esa observación. Ahora, cuando yo hago el informe, no puedo decir que lo vi clínicamente. No. Yo tengo que describir cómo lo vi en la escritura. Entonces yo no puedo utilizar la medicina, por más que yo haya absorbido algunos detalles y puede hacer buenas observaciones, porque a lo mejor no me equivoco cuando lo veo, pero eso no es mi incumbencia, no lo puedo hacer. De hecho, si yo tuviera que hacer una pericia, me la impugnarían si yo pongo esa observación médica, porque es médica. Si yo hago una pericia y analizo un test gráfico y analizo contenidos del test gráfico, me impugnan la pericia. Y sin embargo, en el día a día, los grafólogos muchas veces lo hacemos. Yo Ya. cada vez menos porque, ya te digo, pongo mucho acento en esa división, pero no es raro encontrar que se hagan. U observaciones pedagógicas. Un grafólogo no puede decir cómo se corrigen las reglas ortográficas que un niño no puede aplicar con recursos pedagógicos. Eso es docente, tiene que tener una formación docente. Y eso a mí me parece que hoy en día que todas las especialidades, por ejemplo en Argentina, hay todas las carreras desde la grafología, la pericia caligráfica, bueno, ni que hablar la psicología, pero existe también la licenciatura en psicomotricidad. Cuando yo empecé con reeducación de la escritura y con mi maestro Ajuriaguerra, que es uno de los fundadores de la psicomotricidad, Ajuriaguerra hacía incluso masajes a los niños. Hoy eso no se podría hacer. O sea, medir el tono muscular, o sea, hay carreras que surgieron en estas últimas décadas, como te decía, la licenciatura en psicomotricidad, que se ocupa de ese área. Entonces ya el grafólogo, hay cosas que antes hacía Lo van y que ahora no las puede arrinconando, hacer. ¿no? Claro, lo van arrinconando al grafólogo. Claro, si está todo tan parcelado. Pero yo creo que ese arrinconamiento es lo que nos hace crecer en profundidad. También.
qué es lo que nos hace falta, porque si no somos un poco, crecemos en ancho y no en lo profundo. Entonces hablamos un poquito de psicología, somos un poquito psicólogos sin ser psicólogos, un poco psicomotricistas sin ser psicomotricistas, un poco docentes sin ser docentes, un poco médicos sin ser médicos, terminamos no siendo nada. Yo creo que este recorte de los laterales, como yo digo, hace que tengamos, te lo digo porque en el hospital pasa, ¿no? Que hay especialistas en todo, psiquiatra, psicólogo, fisiatra, ni que hablar neurólogo, yo trabajo con los neurólogos. Y sin embargo, cuando pasa algo muy específico con la escritura, dicen, llámenla Adriana. O sea, yo tengo un 1%, de ese abanico, yo tengo un 1%, muy Bueno, poquito. te lo O has un conseguido 2%, tú. pero todos saben que ese 2% es del grafólogo. Pero eso lo has O sea, conseguido tú a base de trabajar, claro. sí, yo no sé, sí, a base de trabajar, porque me gusta trabajar, soy un poco obsesiva, pero un poco, por eso te decía, esto de definirnos, definir bien cuál es nuestra área, no nos quita. La sensación del grafólogo es esa, que nos quitan terreno. Yo creo que nos ayudan a ir en profundidad. Y uniéndolo con la tecnología, Sí. lo que hablábamos antes, la tecnología nos permite ver minucias de nuestro trabajo que antes no veíamos porque no teníamos los instrumentos. O a ver, volviendo a la presión, por ejemplo, que es tan fácil medirla con estos instrumentos informáticos. Hay laboratorios que tienen escáneres 3D topográficos que relevan la topografía de la superficie de un papel y te dan la presión. No es que no exista el instrumento. Sí, pero ¿quién lo tiene? Un laboratorio, cuesta miles de euros. No lo puede tener el grafólogo en su cartera, en su portafolio. Ahora, esa facilidad de tener estos instrumentos hace que cada profesional pueda tener en su grafológico del día a día, en su trabajo cotidiano, una información tan fina y tan profunda, ahí vamos a la profundidad, que no es área del psicólogo para nada, ni del psicomotricista, ni del docente, de ninguno de los tres, ni del médico. Eso es lo que nos da una entidad científica propia. Y digan, ¿a quién busco? Porque si yo necesito tengo un hijo con problemas y necesito que le evalúen técnicas gráficas, técnicas psicológicas, ¿a quién voy? ¿A un psicólogo o a un grafólogo? Voy a un psicólogo porque es el que está titulado para eso. Y el grafólogo queda de lado, queda como alguien que conoce del tema, sí, pero no es el especialista. Yo iría al especialista, que es el psicólogo. Y si quiero que le evalúen la escritura, voy al grafólogo y no voy al psicólogo. Entonces, tener la incumbencia bien definida nos hace crecer. Y los grafólogos muchas veces creemos que hablar un poquito de todo, eso es lo que nos da más entidad y es lo que nos quita personalidad científica, por ponerle otro nombre más Me, coloquial. Me gustaría que también nos contaras dos cosas. Por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿no? De que se queda a veces en la superficie y no se profundiza en los hechos. Por un lado, también sabes que la grafología abarca casi todo. Abarca en el tema de selección de personal, abarca en el tema de la salud, abarca en el tema de la educación, abarca casi todos los aspectos, porque Sí, quieras o no, hemos escrito. Entonces, me gustaría sí. dos cosas. Una, que nos abordaras qué temas de grafología falta por desarrollar en Argentina y que nos dibujaras un panorama de cómo es la grafología en Argentina. Es que yo la desconozco. Yo no sé qué se estudia, cuántas escuelas hay, tenéis universidad, sé que he oído, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Mira, la carrera de grafología en Argentina es de nivel terciario, técnico terciario. Es una carrera que ahora es de 2 años, fue de 3 años, de 2 y medio, ahora es de 2 años. Es una carrera
cuando te digo nivel técnico terciario, que está incorporado a la enseñanza oficial, o sea, es una carrera instituida por el Estado, ¿sí? Como cualquier otra tecnicatura, como enfermería, o sea, como cualquier carrera, tenés una titulación oficial. Eso es un reconocimiento. ¿Qué es un sí, reconocimiento? y hace de esto, no poco, hace 24 años que es oficial. Ahora cumpliríamos el año que viene los 25 años. Sí, y lo que sucede todavía es que convive con la formación no oficial. O sea, no necesariamente tenés que tener título oficial para trabajar. Cada vez se restringe más, por ejemplo, grafólogos de vieja data que trabajaban en la justicia sin título oficial, siguen trabajando sin título oficial, porque tienen ese acopio de experiencia en el área. Y por ejemplo, de personal hay muchos que trabajan sin título oficial, en casi todas las áreas trabajan. Pero por ejemplo, en los hospitales donde yo trabajo, a medida que van interiorizándose y sabiendo que existe la carrera oficial, te piden título oficial. O sea, hay determinados ámbitos donde ya lo piden. Pero sin embargo, en el común es como en España, con una formación, un curso que algunos hacen un curso de un mes, que ya sabemos que poco se puede aprender, otros que tienen una formación autodidáctica de hace años y son buenísimos, y quizá no tienen título oficial, pero igual son muy buenos. O sea, es muy mezclado el panorama en ese sentido, pero la carrera oficial existe. Y la carrera de calígrafo está totalmente separada. Es técnica universitaria en algunos lugares y técnica terciaria en otros, en algunas provincias. Pero ya te digo, ya tienen nivel universitario, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires se da con nivel universitario. La da la Policía Federal también, y bueno, y otras universidades. Y está completamente separada de la grafología. Son dos incumbencias diferentes. El grafólogo analiza proyecciones biopsicosociales en la escritura y el calígrafo ve la identidad del trazo. O sea, no es identidad biopsicosocial, sino identidad gráfica, que son dos identidades diferentes. De todas maneras, como el trabajo con mi soft, porque bueno, quedamos en el calígrafo, te hago una pequeña unión, porque si no, no se entiende. A partir del 2007, 2008, yo empiezo a desarrollar mi propio soft, porque me costaba caro comprarlo, me llegó roto una vez, en fin, por el transporte. Y empiezo a hacer mi propio desarrollo, que evolucionó muy bien, porque como yo lo hacía, por más que otros colegas no lo usaran, y los calígrafos tampoco en aquel entonces, como yo sí lo usaba mucho, mi propio desarrollo fue creciendo con mi experiencia. Yo decía, ay, necesito tal cosa, y lo hacía, porque yo tenía mi ingeniero que me desarrollaba lo que yo le pedía. Necesito tal otra, y entonces lo hice crecer con un formato que es muy amigable para el documentólogo. No tiene el perfil de los soft que son para medicina, que no son amigables para nosotros. El mío lo que tiene la virtud que tiene es esa, que habla en nuestro idioma, es nuestro idioma de imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, se interesó la Universidad de la Policía en la carrera de calígrafos y, en fin, toda la gente especialista en el área, y estoy colaborando como investigadora en un grupo de investigación que es caligráfico. No es mi especialidad como profesional, pero sí por mi desarrollo informático. Estamos trabajando en eso, que se detuvo un poquito
este año la toma de muestras por el tema de la pandemia, pero ya estamos activándonos de nuevo. Pero te decía que son carreras diferentes. Yo como calígrafo no puedo trabajar. En Argentina ningún grafólogo puede trabajar como calígrafo. Volviendo un poco a lo que has contado, ¿no? Y de la tecnología y tu experiencia aplicada con la grafología, ¿cómo has experimentado y has vivido el trabajo de grafólogo en este tiempo que estamos todos todavía inmersos? Que esperemos que en el 21 ya estemos todos fuera de la pandemia. Es decir, ¿te ha servido la tecnología para poder seguir trabajando? Mirá, me he llevado una gratísima sorpresa. No tenía muchas expectativas positivas al respecto, pero funcionó muy bien, excelente. Son los talleres de reeducación de la escritura. Doy 3 talleres con una colega en el Hospital de Clínicas, 2 talleres, y en el Hospital Churruca, que es el hospital de la policía, otro taller, y lo comenzamos a hacer online. Imagínate por Zoom, con todos los pacientes, cada uno en sus casas, haciendo las actividades gráficas, las técnicas. Yo decía, esto va a ser imposible, no voy a poder supervisar, no voy... Bueno, la gente no se va a poder concentrar. Bueno, se ha producido un fenómeno, yo te diría, mágico, no solo porque se creó el clima, en cada sesión se crea el clima, los ejercicios se pueden hacer perfectamente, pliegan la pantalla para que podamos verlos trabajar en vivo, sincrónicamente. Luego sacan fotos y nos mandan los trabajos, tenemos grupos de WhatsApp donde mandan los trabajos terminados, trabajan en la semana y siguen enviando trabajos. Hacemos las supervisiones de todo perfectamente y, y lo que es más importante es que podemos constatar los resultados. Nosotros tenemos por costumbre, cada hoja que se trabaja tiene la fecha. Bueno, firma, nombre y fecha. Y en estas últimas sesiones que estuvimos haciendo el cierre del año, ellos mismos buscaban sus trabajos anteriores y chequeaban cómo habían mejorado la escritura, la firma, nos mostraban en pantalla, asombrados, y luego nos mandaban las fotos. Unos resultados muy buenos, a tal punto que les propusimos a los médicos para que nos autoricen, obviamente, continuar durante nuestra temporada de verano con los grupos de WhatsApp, porque ellos quieren seguir trabajando y enviándonos trabajos. Entonces les dijimos que sí, que con gusto repiten las consignas que ya han hecho durante el año y las reenvían y seguimos supervisando vía WhatsApp. Así te diría que cuando es presencial, porque cuando es presencial en verano suspendemos, y ahora no suspendemos. Así que no solo funcionó el Zoom, sino el WhatsApp. No, yo estoy encantadísima con eso. Coméntanos también, tú estás ahí en Argentina, aquí es muy grande, pero bueno, desde aquí, desde España, ¿cómo ves tú el sector de la grafología en toda la franja latina? Es decir, ¿hay muchas metodologías distintas o no? ¿Hay conexión? ¿Cómo está? Mirá, también otro grato fenómeno que ocurrió con la pandemia, que han proliferado congresos. Al principio de la pandemia ya no me daban los tiempos, para participar exponiendo o para asistir y formarme en todos los congresos que se han dado. Eso favoreció muchísimo que nos conozcamos entre todos, muchísimo. La verdad que estoy encantada con eso. Y me hizo conocer los progresos que hay en América, porque siempre se consideró a Argentina, quizá por tener la carrera oficial, como tener una tradición un poquito
más formal, y esto que te decía, este fenómeno de mezclar las disciplinas, que yo es lo que creo que nos resta mucho para imponernos, es lo que nos resta fuerza, yo pensé que eso estaba muy generalizado. Y me he sorprendido porque veo que cada vez más los colegas, hay muchos muy buenos psicólogos en toda América. Vos viste que Argentina, bueno, somos el país de la psicología, todos nos psicoanalizamos. Sí. Sí, el que no se psicoanaliza, el bicho raro es el que no se psicoanaliza en Argentina. Es al revés que en el mundo, en el resto del mundo. Pero en toda América hay muchos buenos psicólogos y que a su vez son grafólogos, como es mi caso, y veo cómo cada vez separan más las disciplinas y las incumbencias de cada disciplina. Esto me entero justamente a raíz de la pandemia y a raíz de que me he podido contactar con otros colegas que no conocía. Y en cuanto a las escuelas, lo que está generalizada es la escuela francesa. Todos conocemos la escuela italiana o las escuelas italianas, y yo amo la grafología italiana. De hecho, voy a menudo a dar charlas a la AGI, y bueno, y me encanta, pero siempre mi escuela es la escuela francesa, y en Italia también, o sea, la escuela francesa se conoce, así como conocemos a la italiana, por más que ellos apliquen sus escuelas, la conocen, y es la más generalizada, sí, es la escuela francesa. ¿Y hay proyectos de futuro en la grafología? Adriana, por ahí, por Latinoamérica, ¿hay? ¿Tenéis así en marcha proyectos? Mira, no sé si Latinoamérica algo conjunto, sí se han armado a raíz de este fenómeno de interconexión del continente, sí se han armado grupos de grafólogos que hacen un poquito con el mismo objetivo tuyo, que todos nos conozcamos e intercambiemos, que realizan publicaciones, nos invitan a tener charlas, reportajes. Eso no sé si es un proyecto de trabajo en sí mismo, pero sí va a dar resultados en ese sentido, sin dudas. En la medida que nos conozcamos más y nos interrelacionemos, seguramente van a salir proyectos conjuntos. A mí me pidieron, o sea, el año pasado estuve en Ecuador dando un curso, y hay proyectos de trabajar con Ecuador en formación. He dado formaciones en una universidad mexicana. Bueno, en fin, esta apertura trajo, y eso abrió muchos proyectos de trabajo. Para el año que viene, si la pandemia nos permite, para junio también estaría dando un curso en España con una colega perito calígrafo que va a ir a trabajar por 3 meses, y bueno, quizá armemos un curso conjuntamente para un laboratorio español. En España se usa el e-graphing, se usa Misoft en pericias, en algunos juzgados se usa en Argentina, bueno, en varios lugares, en América se usa Misoft. Así que sí, yo siempre tengo contacto con muchos colegas y proyectos de hacer siempre muchas cosas con muchos colegas en otros países. Me gusta mucho eso de estar conectada y trabajando, porque se aprende muchísimo. Trabajando es como más se aprende. O sea, trabajando y estudiando, haciendo las dos cosas juntas. Eso es lo que a mí me parece que es lo que hace crecer. Trabajar solo no, porque es la pura experiencia y cuesta mucho darle sustento teórico a la propia experiencia con los propios recursos teóricos. Si a la propia experiencia uno le suma recursos teóricos de los grandes maestros, de los investigadores actuales, eso hace que se potencie mucho más el trabajo. Es como una sinergia, ¿no? Una cosa alimenta a la otra. Solo leer no sirve porque te falta la experiencia.
y solo la experiencia se te hace más duro crecer, porque se te hace más duro fundamentar los éxitos que ves en el trabajo. Los ves, pero ¿cómo los fundamentás y los explicás? Necesitas de la teoría de los que investigan. Por cierto, Adriana, estos estudios sobre imprenta y cursiva que has presentado en algunos congresos, concretamente en el de Argentina sobre neurología, ¿en qué ha consistido todo ello? ¿Cuál es la aportación o el eje principal de todo ello? Mira, uno de los hallazgos fue que en letra de imprenta el paciente con Parkinson no tiene la misma micrografía que con letra cursiva. Yo eso lo venía observando justamente haciendo los talleres de reeducación con los pacientes, veía que se daba ese fenómeno. Y entonces lo relacioné con estudios que había en otros movimientos afectados por el Parkinson, donde se veía que la secuenciación de los movimientos mejoraba la calidad del movimiento. El paciente los podía hacer más amplios, con mayor detalle, los lograba, movimientos que unidos no lograba, si los secuenciaba, sí los lograba. Entonces me coincidía con lo que pasaba con el modelo de imprenta, que es un modelo secuenciado. ¿Sí? Y la letra cursiva, al contrario, lo que produce es un fenómeno que se llama festinación del movimiento, que se da en Parkinson, que es como un aceleramiento. Lo precipitaba y hacía que la letra se desestructurara. Lo mismo le pasaba en la marcha. Entonces yo observo que ese fenómeno, te repito, se da en la escritura. Pero claro, si uno no lo investiga, queda como una impresión mía. A lo mejor el impacto fue que de cientos de pacientes, a mí me impactó porque lo vi en 5 pacientes, y mi subjetividad hace que yo lo generalice y diga, y todos los pacientes mejoran con letra de imprenta. Y no sé, porque yo estadística no hago cuando hago reeducación. Entonces, bueno, se dio la oportunidad de investigar el fenómeno, y sí, estadísticamente se da ese fenómeno. Es muy interesante porque cuando muchas veces los pacientes tienen como queja la mala escritura cuando se van a atender por Parkinson, y los médicos le piden que escriba algo como para ver, incluso la espiral de Arquímedes y eso. Pero claro, al saber que con imprenta tienen menos micrografías, si el paciente escribe en imprenta, no le van a ver tan acusado ese déficit. En cambio, si es en cursiva, sí, es un dato importante porque lo puede usar el médico en el momento de la evaluación. Lo mismo con la firma. Hay muchísimos estudios hechos sobre micrografía en firma, cómo se va achicando a través del tiempo, en años, en meses, se va haciendo en años. Más pequeña la firma. Más pequeña. Pero no había ningún estudio hecho con una secuencia de 5 firmas hechas en el momento. En general, a todos nos pasa, eso también se demostró estadísticamente, que si hacemos una secuencia de firmas, cualquier persona sana tiende a achicarse. De la primera a la quinta hay un mínimo achicamiento. Pero en el paciente de Parkinson es mucho más acusado el fenómeno. Y eso también se corroboró estadísticamente. Eso también es una prueba de screening, diagnóstica, si se quiere, fácil para el médico. Porque toma una secuencia de 5 firmas y puede ver aproximadamente si es notable ese achicamiento de la firma. Bueno, eso te decía, se presentó en el Congreso de Neurología Argentino el año pasado, y se presentó en el Congreso de Trastornos del Movimiento de Miami, de febrero de este año,
que también es el más importante a nivel internacional, la organización esta de neurología. E interesó la presidenta del Congreso, le interesaron los estudios sobre escritura porque, si bien hay muchísimos, si vos cuando entres al buscador de la biblioteca biomédica que te recomendé, que te comenté, que te decía que vas a encontrar 4.000 estudios sobre escritura, de todas maneras, entre los millones y millones y millones de investigaciones que hay publicadas, siempre es un porcentaje menor lo que hay sobre escritura. Es muchísimo para nosotros, pero es menor en el total. Entonces le interesó mucho a la presidenta del Congreso por la originalidad de los estudios, ¿no? Así que sí, es un área interesante para seguir. Es un área donde tú combinas tu especialidad un poco y la tecnología de la que hablábamos antes. Exacto, la tecnología y volviendo también al tema de la reeducación de la escritura, vos fíjate que en reeducación de la escritura o grafoterapia se hablan de las virtudes de la letra cursiva, sí. ¿sí? Como una panacea. Vos fíjate que después de la investigación se ve que para Parkinson no es la panacea la letra cursiva. La panacea es la letra de imprenta. Entonces vos fíjate cómo hay conceptos que se consideran casi axiomáticos, y cuando vos haces la experiencia y después investigás, te das cuenta que no es así. Para el paciente con Parkinson, la letra de imprenta es lo que le soluciona muchos problemas. ¿Habéis aplicado ese tipo de estudios, por ejemplo, a temáticas tan social como el envejecimiento, por ejemplo? ¿Has hecho algún tipo de incursión en esa área? No, yo no hice, pero hay cientos de estudios en esa área sobre escritura, estudios científicos. De modo que, en general, cuando uno hace una investigación, el primer paso es revisión. Uno tiene que revisar qué se investigó sobre ese tema, porque si no sería inventar la pólvora de nuevo. Y ninguna universidad, ningún hospital va a financiar una investigación de algo que ya se investigó. Siempre hay que subir un escalón. Y en envejecimiento de la escritura hay muchísimo ya hecho, y muy serio. De modo que ahí te vas a encontrar con lindas sorpresas, muy interesantes. Eso está bien, sobre todo lo que acabas de comentar, ¿no? Saber lo que se ha hecho para poder ir un poco más allá, ¿no? Claro, y bueno, esa es la definición de la ciencia. Vos viste que la ciencia es perfectible, nunca está terminada, porque siempre sobre el escalón anterior se construye uno nuevo. Sí. Y eso es lo que hay que hacer, ver qué se investigó para seguir. En ese tema hay mucho realizado. También es interesante saber y conocer un poco cuáles son las áreas principales de trabajo que se pueden abordar desde la grafología, ahí en Argentina. Sí, sí, en Argentina y creo que en todo el mundo, una de las, sí, la más conocida y la que tiene más aplicación es la selección de personal. Y es interesante también en este campo marcar la diferencia entre la grafología y el informe psicotécnico. Las empresas en general están acostumbradas al informe psicológico y piden paralelamente el grafológico. Entonces, en una oportunidad yo tuve una consultora y yo entregaba los informes con un anexo gráfico como si fuera una pericia, para que al empresario le quedara claro que el origen del perfil psicológico que se entregaba era la escritura, por ejemplo, y no era la entrevista psicológica. O sea, no hay entrevista psicológica, tiene que haber entrevista grafológica. El resultado del perfil es la escritura. Entonces, hacíamos un anexo gráfico. Y ahí también ayuda mucho la aplicación de la tecnología, porque, no sé, uno compara la firma de dos postulantes
y si no ve los enlaces aéreos, por ejemplo, más allá de medir la velocidad, la aceleración, la presión, etc., y puede presumir que por los trazos físicos, que es una escritura rápida, muy ejecutiva, o sea, con un perfil que es muy favorable al puesto quizá buscado, ¿no? Y sin embargo ve los enlaces inmateriales y tienen unos enlaces muy poco directos, y lo compara con otro postulante que parecía lo contrario, y que tiene enlaces directos. Entonces se ve una contraposición con un solo dato que no lo podemos ver con otro instrumento que no sea hoy en día el informático. De modo que los instrumentos de medición, a medida que van avanzando, nos van sumando precisión a nuestros informes. Eso es lo interesante. No es un cambio de paradigma, para mi modo de ver. Sí, la informática es un cambio de paradigma, pero en cuanto a las aplicaciones en la grafología, no implica un cambio de paradigma. La grafología sigue trabajando de la misma manera y suma instrumentos. Estos instrumentos son informáticos, pero podrían no serlo. Suma precisión. Y para la selección de personal es muy importante. Muy también. interesante. En Francia, en Alemania, en otros países, tú sabes que el acceder a una empresa va acompañado de ese test psicológico, de esas valoraciones técnicas de que la persona puede acceder con su preparación técnica, y también con un análisis grafológico. Esto no ocurre aquí en España. ¿En Argentina ocurre? En ¿Se Argentina solicita? sí. ¿Y Sí, hay sí, sí. conciencia empresarial de que esto Hay es...? bastante conciencia empresarial. Te digo que cuando yo tuve la consultora trabajé muchísimo y con empresas de primera línea. Sí, sí, sí. Hay mucha conciencia. Ahora estoy alejada del área, pero sí siempre tengo noticias de colegas que trabajan, así que debo suponer que sigue siendo un área muy importante para nuestra inserción laboral. Sí. Muy interesante y también muy esperanzador, ¿no? Para todos aquellos que a lo mejor nos escuchen en un momento determinado, se cautiven y digan, ay, voy a conocer algo más en qué consiste la grafología, porque para mí es la gran desconocida. Se tiene una especie de halo mágico, pero no se sabe que lleva años de estudio y que tienes que prepararte y que tienes que leer muchísimo. Y que se ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos. Y a veces, repito, no sabemos bien dónde buscar esa información. Hay que estar alerta en eso, volviendo al criterio científico, ¿no? Porque tenemos que estar bien alerta sobre qué se investigó para poder avanzar con nuevos pasos. Si no, nos vamos a quedar repitiendo cosas maravillosas de los grandes maestros, pero para poder avanzar sobre esos escalones tan sólidos que nos dejaron, poder seguir avanzando. Y bueno, vamos a poner aquí el punto final a este primer encuentro con Adriana Ziliotto, que espero que se repita, que hablemos de otras cosas y que sigamos contribuyendo a este resurgir de la grafología y bueno, y bebiendo de lo que hacen otros, porque es como tú has dicho, es el trabajo, es la experiencia, es el conocimiento y es el intercambio de todo. Exacto, son tres pilares, sin esos tres pilares no vamos a avanzar. Son tres pilares, vos lo resumiste perfecto. Muy bien. Pues gracias de todo corazón. María, a vos un gusto enorme conocerte y de verdad espero conocerte pronto en forma personal, pero este encuentro me satisface mucho, ya te digo, esta nueva manera de comunicarnos, que no es nueva, pero la estamos poniendo a prueba con todo, está dando buenos resultados y bueno, este es un ejemplo más, así que muy feliz de haber participado en tu proyecto. Y Gracias. te felicito, te felicito.